El acta de la sesión 105 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de sesión 106 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. 1. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Muñoz, Cid, Flores, doña Camila, Luc y Olivera, y de los diputados señores Calisto y Naranjo, que modifica el Código Civil y la Ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, para consagrar el principio de corresponsabilidad parental en materia de alimentos. Un oficio de Su Excelencia Presidente de la República, el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica la ley sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, que actualmente está en tabla. Se recibió también un oficio en carácter de reservado de parte de la Defensora de la Niñez, en la cual da respuesta a un oficio de esta comisión, también en carácter reservado, sobre casos de graves vulneraciones de derechos sufridos por un menor al interior de la residencia dependiente del Estado, Hogar Aldea Buen Camino y Hogar Cardenal José María Caro. También llegó un oficio de la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, en el cual se remite recomendaciones al proyecto de ley que modifica la ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, que actualmente está en tabla. También llegó un oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual remite informe referido a las glosas presupuestarias del Servicio Nacional de Menores correspondiente al mes de enero del año 2021. Finalmente, una nota del señor Kevan Farrugia, el cual solicita que la Comisión interceda ante el Poder Ejecutivo para que el proyecto de ley que introduce una reforma integral al sistema de adopción en Chile sea tramitado con suma urgencia. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Ruego a los señores diputadas y a los señores diputados adoptar los acuerdos sobre los documentos de la cuenta. Ofrezco la palabra. ¿No? No hay palabra solicitada, presidenta. Ya. En esta sesión tiene por objeto iniciar el estudio del proyecto que modifica la ley 14.098 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias y crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, boletín número 14077-18. Este proyecto tiene urgencia calificada de suma y su fecha de vencimiento para esta comisión es el 7 de abril próximo, dado que después debe pasar a las comisiones de Hacienda. Hago presente que es imposible despachar la iniciativa en tan breve plazo, por lo que solicito al Ejecutivo aquí presente la renovación de la urgencia o ser necesario o bien cambiar su calificación a urgencia simple para dar a la comisión la holgura necesaria para debatir y votar este importante proyecto. Para este objeto se encuentra invitado y le damos la bienvenida al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández, y a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, la señora Mónica Salaquet Say. Asisten con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, la jefa jurídica Mónica Naranjo y los abogados de dicha división, Paula Recabarren y Felipe Rayo. Muy bienvenidos y les ofrezco la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes a todas y todos, y quiero agradecer la invitación a esta comisión y por su intermedio saludar a todas las diputadas y diputados presentes, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, y al secretario de la comisión. Hoy es un día muy especial y anhelado por miles de mujeres, ya que se da comienzo a la tramitación del proyecto que modifica la ley 14.908 y crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, por el cual tanto hemos trabajado.
Estar presente, aunque sea virtualmente, en esta comisión me trae muy buenos recuerdos de cuando fui diputada y tuve el honor de presidirla. Este tema me ha movilizado desde entonces y espero que juntos podamos hacernos cargo de esta realidad. El proyecto que hoy inicia su discusión es el resultado de un trabajo conjunto entre muchas personas que, además de ser una respuesta a una necesidad imperiosa de miles de mujeres, es, a nuestro entender, la manera de resolver materias tan urgentes para la ciudadanía de la forma correcta. Presidenta, me refiero al diálogo, a los acuerdos, a la escucha, al ceder, entre otras, teniendo siempre presente el objetivo final que se busca, mejorar el pago de las pensiones de alimentos en Chile. Es por esa misma razón que junto al ministro Hernán Larraín decidimos convocar a una mesa que tuviera la presencia de los tres poderes del Estado. En efecto, este trabajo colaborativo constó con la presencia del Poder Judicial, representado por la ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, y tres juezas de tribunales de familia. Además, el Poder Legislativo, donde estuvieron presentes parlamentarios tanto de la Cámara como del Senado, parlamentarios o parlamentarias que en su mayoría son autores de mociones en la materia. También el Poder Ejecutivo, representado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de la Mujer y la Equidad de Género y la Subsecretaría de la Niñez. Además de ello, estuvo presente la academia con 3 profesores invitados. Aprovecho la oportunidad de agradecer el compromiso de cada uno de los integrantes que formaron parte de esta mesa. En dicha instancia se analizó en profundidad no solo el sistema actual de pensiones de alimentos, sino que todos los proyectos de ley en tramitación, incluido obviamente uno presentado por el Ejecutivo el año pasado. Este análisis nos permitió recoger primeramente el espíritu de estos proyectos y tomar las mejores propuestas de cada uno de ellos. El trabajo legislativo en materia de alimentos ha sido gigantesco, y la cantidad de proyectos en discusión así lo demuestra. Por esa misma razón, consideramos que era el momento propicio para hacer una revisión integral de los mismos y poder tomar la gran mayoría de iniciativas y así hacer un solo proyecto. Este proyecto viene a hacerle frente a un problema gravísimo, como es el abandono que viven miles de niños, niñas y adolescentes por parte de sus padres, quienes son los primeros responsables de cuidar de ellos y asegurarles un desarrollo lo más pleno e integral posible. Según la encuesta académica realizada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en noviembre del año 2020, el 46% de las mujeres no convive con el padre de sus hijos, y de estas, un 65% no recibe contribución alguna de alimentación o cuidado. Nos encontramos frente a un fenómeno complejo, interdisciplinario y multicausal que requiere de una urgente solución. Estamos frente a una gran oportunidad para poder mejorar una realidad muy dolorosa que no podemos ni debemos seguir siendo indiferentes y que todos y todas aquí sabemos que detrás de cada pensión de alimento impaga hay niños, niñas y adolescentes que no están recibiendo el apoyo para lograr un pleno desarrollo y que por tanto se encuentran en una condición de mayor vulnerabilidad. La corresponsabilidad en el cuidado de los hijos e hijas debe ser un imperativo para todos y todas. Lo ocurrido recientemente a raíz de las reformas que permitieron la retención de los 2 retiros del 10% de fondos previsionales para el pago de deudas de pensiones de alimentos, donde más de 300.000 madres han solicitado la medida de retención y donde a la fecha se han pagado 340 millones de dólares por conceptos de deuda. Ha permitido visibilizar una realidad existente hace muchos años en nuestro país, y esto da cuenta no solo de un gran nivel de incumplimiento de las pensiones de alimentos, sino también del grave ausentismo de miles de padres y la enorme carga que tienen las mujeres, algo que simplemente no podemos seguir tolerando y tenemos la obligación de revertir. Aprovecho a comentarles que a raíz de la situación que hemos conocido estos días entre el Poder Judicial, la Superintendencia de Pensiones y la AFP,
He conversado con cada uno de ellos a fin de manifestar nuestra preocupación por aquellas mujeres que aún no han recibido la retención de las pensiones, manifestándoles nuestra disposición de apoyo para destrabar posibles nudos existentes. Mañana jueves habrá una reunión entre todas las partes que esperamos pueda resolver de una vez los complejos casos. Cabe señalar que a la fecha se ha pagado el 75% del primer retiro y 45% del segundo, lo que equivale a un total de 213.000 liquidaciones. Tal como he mencionado varias veces durante estos meses, estamos literalmente frente a una cultura del incumplimiento que se ha venido instalándose muchos años en nuestro país y que repercute de manera directa en miles de mujeres, quienes se encuentran no únicamente solas ante el cuidado de la educación de sus hijos e hijas, sino también deben cubrir sus necesidades sin ayuda de los padres, quienes además, en la mayoría de los casos, no reciben sanción alguna. El sistema que rige hoy y la práctica judicial a la cual hemos llegado como país se traduce, Presidenta, en que quienes deben estar permanentemente sobrellevando todo el proceso judicial y lo peor de todo, muchas veces sin conseguir nada. Presidenta, la creación de un registro nacional de deudores en los términos que está planteado viene a modificar totalmente lo recién señalado. Pasaremos de un sistema mayormente punitivo, donde lo que se busca es sancionar al deudor, a uno que de forma automática genera estímulos al pago de la deuda. No se trata solamente de sancionar a los padres que no cumplen. Queremos que las pensiones se paguen. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Hoy por hoy hemos llegado al absurdo que para muchos deudores deber la pensión de alimento es menos relevante y gravoso que deber una deuda en una casa comercial. Esto es absolutamente inaceptable y debemos terminar con esta cultura del incumplimiento. Finalizo estas palabras agradeciendo especialmente a la Presidenta por haber puesto este proyecto en tabla, pero también agradeciendo a todos y todas quienes integran la comisión por haber aceptado esta invitación a trabajar en conjunto. Estoy convencida de que este proyecto, con todos los aportes que se generen en su tramitación, se convertirá prontamente en ley de la República y ayudará a avanzar hacia una sociedad más justa, donde tanto hombres como mujeres tengamos los mismos derechos y deberes en la protección y el cuidado de nuestros hijos e hijas. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, ministra. Le ofrecemos la palabra al ministro o a alguien del Ministerio de Justicia. Ministro, muy buenas tardes. Le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Le agradezco la oportunidad que nos da para poder avanzar en la discusión, la presentación primero y luego la discusión de un proyecto extraordinariamente importante que lo ha sido para esta comisión y para todos sus integrantes y que ciertamente lo es para nosotros, para el gobierno que ha estado representado en esta iniciativa, como ya se ha podido apreciar, por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Salaquiet, con quien hemos trabajado muy activamente en esta iniciativa. Quisiera compartir una presentación para facilitar la comprensión del proyecto en su contenido. Mientras se realiza esa presentación, quisiera yo recordar, como ya lo hizo la ministra Salaquiet, que precisamente dado la existencia de un enorme interés que quedó muy visibilizado con lo que ocurrió a propósito del retiro del 10% y la posibilidad de aplicar ahí las deudas alimenticias que estuviesen liquidadas en el ámbito judicial, se hizo presente que era necesario realmente avanzar con velocidad en esta materia. Se ha hecho un esfuerzo y lo han hecho los propios diputados y diputadas de esta comisión y de otras, a quienes por su intermedio también aprovecho de saludar, junto a la ministra que está con su equipo en su propio ministerio. Se ha hecho un esfuerzo muy significativo para darle curso a
una iniciativa importante, como es la que estamos presentando, que ha buscado recoger todas las mociones y proyectos de ley que se han presentado. Yo quiero sobre esto subrayar que en esta materia hay iniciativas que tienen distinto nivel de avance, pero hay muchas. Incluso hay iniciativas del propio Ejecutivo, que presentó hace más de un año un proyecto que instalaba las deudas alimenticias dentro del boletín comercial, ¿no? Y eso, que tiene un efecto muy significativo, todo ha sido dejado de lado. Y quiero hacerme cargo que incluso hay un boletín que recoge una iniciativa que presentamos junto a un grupo de senadores, cuando yo lo era en ese minuto, que tuvo también mucha discusión en un ámbito específico, que también ha sido recogida por otras mociones parlamentarias en espíritu similar. Aquí ha habido mucha discusión. Lo que pasa es que luego de conversar en este grupo de trabajo que convocamos junto a la ministra Salaquet, llegamos a la conclusión de que había que cambiar ciertos ejes fundamentalmente, como ya se decía, para ver qué medidas son las que realmente son eficaces para lograr el cumplimiento de las deudas alimenticias. Y la conclusión es que más que seguir por el camino de la sanción, estas deben estar centradas en el estímulo y a la mayor disponibilidad de pago del deudor, desarrollando un nuevo esquema que es distinto a establecer por la vía de la sanción la judicialización del caso, puesto que no ha dado resultados de mayor significación para mucha gente, para muchas mujeres sobre todo, que no pueden contar con el recurso necesario para mantener así a sus hijas e hijas. En ese sentido, estamos trabajando sobre la base de un debate que se hizo en este grupo que tuvo una importante actividad en 6 sesiones que se iniciaron el 10 de agosto y culminaron el 22 de septiembre, y en donde, como ya se decía, participaron distintos expositores del nivel judicial, del nivel, si me pueden cambiar la lámina, del nivel académico, ¿no? Como son los que están aquí en esta lista a mano izquierda de la lámina, y que fueron también invitados senadores, senadoras, diputados, diputadas, que personalmente o a través de representantes participaron con mayor o menor intensidad. No siempre todos pueden hacerlo por los compromisos que se tienen, pero que este grupo de trabajo nos permitió a nosotros analizar y recoger cómo avanzar en esta materia. En ese sentido, nosotros analizamos la literatura comparada que hay sobre la eficiencia, la efectividad para lograr el cumplimiento de las pensiones de alimentos. ¿Cuáles son las variables que inciden en el cumplimiento? Y de ellas, entre la capacidad de pago, la voluntad de pago y la efectividad de los medios legales, hay 2 que nos parecen las más relevantes. La primera es la que dice relación con la voluntad de pago. Y por los estudios y análisis que se hicieron, esta voluntad de pago se ve afectada fundamentalmente por 2 factores. Uno, por el grado de conflictividad que exista al interior de la propia pareja. Mientras más conflictos hay entre la pareja, al interior de la pareja, más difícil es lograr acuerdos para pagos de pensión. Y por el otro lado, por el grado de judicialización que se produzca. Porque mientras mayor es la judicialización de casos, esto pareciera incrementar el conflicto, lo agudiza, lo que genera finalmente una mayor resistencia al pago y hace más difícil el cobro de las deudas alimenticias. Enseguida, la otra variable dice relación con la efectividad de las medidas legales. En la efectividad de las medidas legales, nosotros hemos podido apreciar que el sistema o mecanismo vía judicialización que se desprende de medidas sancionatorias. Si no se cumple, se sanciona y se trata de lograr el cumplimiento vía judicial, tampoco ha sido el camino efectivo, porque en definitiva las consecuencias que esto tiene es
aumentar el conflicto familiar, no incentiva la voluntad de pago y los alimentantes tienden a esconder sus domicilios y a ocultar sus bienes. La siguiente, por favor. Las conclusiones que se desprenden de este proceso es que nosotros creemos que seguir insistiendo desde la perspectiva sancionatoria no es conducente a lograr el objetivo, que es que los alimentarios reciban sus recursos para poder subsistir dignamente. Y por lo tanto, eso nos lleva a abandonar la perspectiva sancionatoria para considerar un nuevo diseño que contenga más bien estímulos al cumplimiento oportuno y al pago de las pensiones adeudadas. Estamos, por lo tanto, impulsando una política pública que busca un trato distinto al alimentante diligente, ¿no? Que tenga disposición a pagar y que lo diferencie de los deudores que son efectivamente reacios a hacerlo, que son derechamente contumaces. Y en ese sentido, que sea intolerante frente a esto, buscando distintas instancias que lo estimulen con fuerza a cumplir su pago. Una política que busque, por lo tanto, de una manera clara, hacer más ágil, asequible, eficiente y económico los mecanismos dispuestos al cobro de la pensión alimenticia. Esto es lo que estamos planteando, un sistema distinto y alternativo al de la judicialización para que logremos con efectividad asegurar la voluntad de pago de una manera potente, fuerte. La próxima. En resumen, lo que estamos planteando, como ya se ha dado a conocer, es la creación de un registro nacional de deudores de alimentos que tiene características que lo diferencian de los otros registros o sistemas de boletín comercial, como ya hemos mencionado, que se han presentado, que se han analizado en distintas mociones, incluso una presentada por el propio Ejecutivo en un mensaje enviado hace más de un año, como ya refería. ¿Cómo hacerlo? Buscando un sistema con medidas que realmente sean aplicables todas desde el punto de vista del efecto que tiene estar en el Registro Nacional de Deudores de Alimentos, que se apliquen en forma simultánea, que tenga impacto en distintas áreas de la vida cotidiana del deudor. Si usted está en ese registro, el efecto que va a tener va a irradiar hacia distintas áreas y van a ser permanentes mientras ese deudor esté registrado en este índice que lleva el registro civil. Y buscando, por lo tanto, de una manera clara y precisa, una actitud colaborativa, que entienda que en la medida que el deudor es proactivo, va a tener posibilidades de resolver su tema. Y si no lo es, tendrá consecuencias que le van a afectar en forma muy decisiva en su vida cotidiana. La siguiente, por favor. Este Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos se construye a través de las personas que, estando obligadas al pago de la pensión de alimentos por una determinación judicial, si ésta adeudan en forma total o parcial al menos 3 cuotas consecutivas de alimentos provisorios o definitivos o 5 discontinuas, serán incorporadas a este registro y lo van a hacer de oficio por los jueces y también podrán hacerlo a petición de parte. Esto se va construyendo a través de la obligación que el tribunal tiene de informar mensualmente al registro civil del número de cuotas y montos adeudados para proceder a su actualización. De manera que los jueces, en definitiva, van a tener que estar haciendo liquidaciones mensuales de quienes están dentro del ámbito de su competencia con deudas alimenticias que no han cubierto. Y si estas alcanzan a 3 consecutivas o a 5 discontinuas, tendrán que informar de eso al registro civil para asegurar el pago de esa deuda o tener las consecuencias que significa estar en ese registro. La cancelación se hace una vez que se produce el pago íntegro de la deuda por el alimentante o porque también buscamos darle alguna salida, alguna solución, si acaso el alimentante le ofrece a través del juez un pago serio y suficiente al alimentario. Es serio cuando hay garantías objetivas que hacen verosímil que va a pagar.
Y es suficiente cuando realmente permite solucionar en forma íntegra la deuda en el menor plazo posible. Y el tribunal va a disponer entonces las medidas del caso y podrá ahí esa persona salir del registro. Ahora, ¿qué consecuencias tiene que una persona esté en el registro? Esto es lo más relevante y se agrupan las consecuencias en 4 ámbitos. Uno, un sistema de retención de crédito del alimentante y pago directo al alimentario. 2, restricciones relevantes en la vida económica. 3, suspensión de derechos, beneficios económicos y otras postulaciones. Y 4, restricciones en el ingreso a la función pública y a otros cargos relevantes. Pasamos a explicarlas separadamente. El primero de los casos, lo que dice relación con el acceso a créditos y a otras situaciones que le permiten tener recursos al alimentante. En las operaciones de crédito de dinero, es decir, cuando una persona que es alimentante solicita créditos de dinero en una institución financiera o comercial y esos créditos de dinero son otorgados o están en el proceso del otorgamiento, la entidad tiene que verificar si esa persona es o no alguien que está registrado en este registro de deudores alimentarios. Esta es una obligación que tiene consecuencias negativas con sanciones para quien no lo hace. Y la consulta al registro, obviamente es un registro que funciona online, en forma directa y abierta, accesible para las instituciones que están legitimadas de actuar. No es un registro público en ese sentido, sino que es público solo para quienes tienen la obligación de consulta y va a permitir, en el caso de que la persona esté en ese registro, asegurar que esos recursos que se le pudieran otorgar accediendo al crédito van a ser descontados hasta un 50% del crédito o, si acaso la deuda es menor, hasta el total de su deuda o hasta el 50% de la deuda con un pago mínimo de 80 UF, más o menos 2,4 millones de pesos, para asegurar el pago. Es decir, se retiene una parte de ese crédito para que esa parte vaya a financiar la deuda que el alimentante tiene con el alimentario. En los casos de juicio de cobranza, si un tribunal finalmente ante un juicio ejecutivo que gana esta persona, tiene que verificar si esa persona que ganó este juicio ejecutivo en una cobranza tiene de nuevo deuda alimentaria. Tendrá que consultar y, si acaso la tiene, de nuevo procede de la misma forma que en las operaciones de crédito de dinero. Es decir, le va a tener que retener hasta un 50% de esa devolución, de esa plata de cobranza, del juicio de cobranza, o el 50% de la deuda con el pago mínimo antes mencionado. Y finalmente, en los casos que la tesorería, haciendo como se hace anualmente una liquidación para la devolución de impuestos a la renta, tiene respecto de algún contribuyente que devolverle esos recursos a propósito de esta liquidación, la tesorería también tiene la obligación de consultar a este registro y en el evento de que tenga deuda alimentaria, la tesorería procederá a retener para pagar, si puede, hasta la totalidad de la deuda, si con ese monto de la devolución así lo permite, o si no, la parte que corresponda en esta materia. Este es el primer ámbito en que hemos agrupado varias de las consecuencias que tiene el estar en este registro. El segundo dice relación con las restricciones que se producen en la transferencia de bienes relevantes que están sujetos a una inscripción registral. Estamos hablando fundamentalmente de la adquisición de inmuebles, compraventa o de vehículos motorizados. En este caso, si se trata de la compraventa, ¿no? Si alguien quiere comprar un vehículo o un inmueble, la entidad registral respectiva lo que tiene que hacer es rechazar la inscripción. Le estamos diciendo, mire, antes de que usted se vaya a comprar un auto, pague sus deudas de alimentos. De manera que es una clara notificación. Y si se trata del vendedor, le vamos a decir, bueno,
si usted tiene una deuda, está registrado, la autoridad que está detrás de este registro, que puede ser, según el caso, el conservador, el registro civil, el registro de vehículos motorizados, le debe abonar también, en el mismo criterio anterior, el 50% de la deuda, o, si es una proporción inferior, con un mínimo de 80 unidades de fomento, reteniendo y pagando eso al alimentario. De manera que también, en el caso de compraventa de inmuebles y de vehículos motorizados, hay otro efecto que es distinto según si es comprador o vendedor. Si es el primero, se le rechaza; si es el vendedor y está en la deuda alimentaria, se le retiene en los montos que se han señalado. Y de nuevo, hay sanciones para aquellos que no cumplan con la obligación de consulta. Una tercera línea de consecuencias que tiene estar en la deuda, en el registro de deuda de alimentos, es la suspensión de algunos derechos, de algunos beneficios económicos y de otras postulaciones. Entre ellas, el caso de la licencia de conducir y de pasaporte. Hoy día existe la posibilidad de suspender la licencia de conducir en la actual legislación. Lo que estamos aquí es diciendo es que si alguien quiere inscribirse, quiere obtener la licencia de conducir o un pasaporte, el registro civil tiene que consultar nuevamente si está o no el solicitante en este registro. Y si lo está, le denegará esa inscripción. De nuevo, si usted tiene plata para viajar, primero debe hacerse cargo de la deuda que tiene con sus hijos o hijas. En consecuencia, deberá rechazarla. Aquí abrimos, sí, una posibilidad de una habilitación judicial extraordinaria, porque puede ser que ese viaje o esa licencia de conducir sea necesaria para poder generar ingresos, en cuyo caso se abre un procedimiento para que en forma temporal se le extienda y habilite la licencia de conducir o el pasaporte según el caso. Hay, como digo, flexibilidades y ventanas de oportunidades para poder estimular al alimentante deudor a que pague sus deudas. Cuando se trata de beneficios económicos, se dan muchos a través de distintos organismos del Estado, también en algunos de ellos, cuando no se trate de beneficios que dicen relación con personas que están en un estado de vulnerabilidad o que tienen dificultades socioeconómicas o que están en niveles de cesantía y se le dan beneficios en esa dirección. No se refiere a eso, pero otros beneficios económicos, como puede ser el aspirar a un capital semilla o cuestiones de esa naturaleza, también hay la posibilidad de retener parte de esos recursos con el propósito de financiar las deudas que tenga esa persona en el ámbito alimentario a través de la consulta al registro respectivo. También hay otras consecuencias que no son de orden económico estrictamente, sino que de orden social. Por ejemplo, si alguna persona quiere adoptar un niño, una niña o un adolescente, en la evaluación de su idoneidad moral, que es un requisito que establece la ley para poder facultar a una persona a adoptar, deberá verificarse que el solicitante o los solicitantes no se encuentren inscritos en este registro de deuda. Porque obviamente, si una persona no cumple su obligación de deuda alimenticia con un hijo o una hija, mal podemos facilitarle que pueda adoptar a un nuevo niño, niña o adolescente. Sería, en consecuencia, un factor inhabilitante. Y también se establece que si una persona va a contraer matrimonio o un acuerdo de unión civil, el registro civil deberá informarse si esa persona está en el registro de deudores para los efectos de informarle a los contrayentes que alguno de ellos, si es el caso, está en este registro, de manera que por lo menos tenga la información de quién es la persona que está contrayendo, sea el vínculo matrimonial o el del acuerdo de unión civil, y se den los pasos a sabiendas de esos antecedentes. Y finalmente, en cuarto lugar, en la próxima lámina,
se aprecia las restricciones que tiene de ingreso a la función pública y otros cargos relevantes. En lo fundamental, cuando se trata de nombramientos o de contrataciones en el sector público, la autoridad, el jefe del servicio, deberá verificar antes de contratar o antes de ascender a una persona de cargo o función, si acaso está o no en el registro de deudores de alimentos. Si lo está, deberá retenerle en lo sucesivo, por cierto, la parte correspondiente a la pensión mensual, con un recargo de un 10% para imputar ese recargo a la deuda de alimentos hasta que ésta se extinga íntegramente. Esta es otra forma de ir asegurando el pago vía la presencia de esta persona en este registro. Y después, en el ámbito privado, hemos considerado también que en el caso de las sociedades anónimas abiertas, es decir, aquellas que tienen transacción bursátil, que por su tamaño son relevantes, evitamos así afectar en el costo de funcionamiento a la actividad de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, estamos planteando que, de nuevo, si hay un gerente general o director de sociedad anónima con inscripción en el registro de deudores, a este, de nuevo, se le va a permitir retener el equivalente al 50% de su sueldo o el 50% del monto total de los alimentos adeudados, si este es inferior, con un mínimo de 80 unidades de fomento, es decir, 2,4 millones, para poder pagar directamente ese monto al alimentario. Esto es lo central en el registro que se está creando, que tiene, como ustedes pueden ver, una visión bastante amplia y diversa, que genera una situación en donde realmente, finalmente, ahora sí, los deudores de alimentos van a encontrarse con una situación compleja porque les va a petar el zapato, por así decirlo, en distintos ámbitos de su vida cotidiana. Sin perjuicio de eso, Presidenta, también tenemos en este proyecto algunas otras modificaciones que se realizan en la ley. Estamos hablando de modificaciones que se hacen a la ley de abandono de familia y pensiones de alimentos, la ley 14.908, también hay algunas modificaciones al Código Civil y a la ley de adopciones. En lo fundamental están aquí las 5 modificaciones más relevantes: liquidación mensual de oficio, facultad de notificación en la etapa de cumplimiento, reforzamiento de los mecanismos de retención preventiva, formularios electrónicos para facilitar las presentaciones respectivas y la incorporación de esta deuda como un crédito preferente. En la lámina siguiente se van explicando estos aspectos. El más relevante es el que dice relación con la liquidación mensual de oficio. ¿Qué es lo que hace? Ya lo explicaba, el juez mensualmente debe liquidar las pensiones de alimentos adeudadas, de manera de saber si están al día o no, notificar al que no lo está, y si son 3 continuas o 3 o 5 discontinuas, proceder a informar al registro civil para que incorpore a esa persona en el registro de deudores de alimentos. Enseguida hay normas que también facilitan la notificación en la etapa de cumplimiento. Siempre la parte de notificación es una de las más complejas en los juicios de alimentos. Entonces, aquí lo que se está estableciendo es que la ejecución del no pago supone que previamente ha habido un proceso judicial en donde la parte que ha sido condenado o obligado a pagar alimentos ha dado un domicilio, y por lo tanto la regla general de notificación en la etapa de cumplimiento será hacerlo por mail o en su defecto por el estado diario electrónico. Simplificando así lo que se ha dicho, se va a notificar al domicilio que la persona dio en el proceso central de alimentos antes de la ejecución. Y si acaso se ha pasado más de un año, se notificará por cédula en algunas hipótesis que ahí se mencionan. Se entiende entonces válido el domicilio señalado en el proceso previo a la definición de la ejecución y cobro de los alimentos. Enseguida se refuerzan los mecanismos de retención preventiva. En este sentido,
una de las viejas aspiraciones, y esta forma parte de muchas de las iniciativas, entre otras la que personalmente nosotros promovimos, es extender las retenciones a otros ámbitos. Estamos hablando de que se incluya también la retención, en la retención las pensiones de invalidez, vejez o sobrevivencia, y a los trabajadores independientes sujetos a contratos honorarios también la retención respectiva de sus honorarios en el caso de que el tribunal lo estime idóneo. Obviamente puede haber una persona que tenga una pensión de invalidez o sobrevivencia que sea muy mínima y apenas le permita sobrevivir. Obviamente el juez tendrá el buen criterio de no hacerlo, pero en unos casos puede ser una pensión que sea adicional a otros recursos que tenga la persona y por lo tanto pudiera darse el caso. Se habrá que ver con especial cuidado caso a caso para permitir esto, pero estamos ampliando, sobre todo en el caso de los trabajadores independientes, las retenciones a los contratos de honorarios que estos tengan. Enseguida, también se va a restringir la posibilidad de sustituir la retención a petición del demandado, exigiendo más antecedentes, motivos calificados y que no tenga deudas de alimentos para asegurar que se le conceda solo en casos muy calificados. Hoy día basta con alegar motivos fundados y puede proceder. Aquí estamos exigiendo además que no tenga deudas alimentarias. Y también respecto de las indemnizaciones que se puedan dar por el término de relación laboral, hay mecanismos administrativos y judiciales que se agregan para asegurar dicho cumplimiento. Agrego también que hoy día se establece el pago parcial de una deuda para detener los procesos judiciales, los procesos de ejecución. Así, una persona hoy día que está demandada va al Banco del Estado a la cuenta correspondiente del alimentario, paga 5.000 pesos y acredita ante el tribunal que ya pagó, que se puso al día de forma parcial. Ese pago parcial no va a enervar ni entorpecer la ejecución que aquí se está llevando adelante y por lo tanto va a poder seguir siendo afecto a una posibilidad de integrarse al registro de deudores. Finalmente, ya lo decía, hay formularios electrónicos que van a facilitar para las presentaciones que se puedan hacer a través de la Oficina Judicial Virtual, asegurando así el apoyo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, quien va a elaborar estos formularios y ponerlos a disposición para simplificar los procesos ante las partes. Y como ya señalaba, finalmente, y ahora sí concluyo, Presidenta, se establece que las deudas alimentarias pasan a ser créditos preferentes de primera clase, cuestión que es muy relevante para el caso de la insolvencia. Y eso cambia su categoría, ya que hoy día está en un lugar posterior y por lo tanto cuando una persona quiebra no alcanza nunca a pagar sus deudas alimentarias porque hay otros créditos preferentes que están establecidos en nuestra legislación, específicamente en el Código Civil. Aquí hay un aspecto también en cierto sentido simbólico, Presidente. Nosotros creemos que efectivamente estas deudas son de primera clase. Queremos que se visibilicen, queremos que la gente estime y considere lo que corresponde, porque cuando se trata de una deuda que se tiene ante un banco o a una institución financiera o a una empresa automotriz, se le examina el patrimonio al comprador o a quien se le va a entregar un crédito. Nunca se consideran los pasivos que tiene, incluyendo dentro de los pasivos las deudas de alimentos. Queremos que se visibilicen, queremos que formen parte de su patrimonio y por lo tanto que sean también en eso, en sentido figurado, créditos preferentes, créditos de primera clase, porque las obligaciones que los alimentantes tienen respecto de sus hijas o hijas son de primera necesidad, son las más prioritarias para todo punto de vista. Por eso, Presidenta, estimadas diputadas y diputados, disculpen que me haya extendido demasiado, pero este proyecto que hemos trabajado con Mónica Salaquet, del Ministerio de la Mujer y nuestros respectivos equipos, luego de haber escuchado y trabajado con parlamentarios y parlamentarias, jueces, académicos, expertos de distintas naturalezas, nos permite configurar, creemos, una forma renovada que integra muchas de las iniciativas que se han planteado en una forma
ordenada, estructurada, que recoge la literatura también comparada, para dar origen a un proyecto que esperamos logre reunir la plenitud del acuerdo parlamentario y así tener una ley que le permita dar tranquilidad a mujeres que sufren las consecuencias de la paternidad irresponsable de quienes no cumplen sus deberes, no solamente legales, sino que morales, con sus hijos e hijas. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Ofrezco la palabra a algunos de los diputados y diputadas para realizar consultas. Diputado Lonton. Gracias, presidenta. No, algunas dudas. A ver, yo entiendo que detrás de este proyecto están todos los esfuerzos hechos por parlamentarios, tanto senadores como diputados, atrás de distintos proyectos y sobre todo mociones que hemos visto en esta misma comisión. Entonces, por eso hay elementos que son muy conocidos para todos respecto a lo que señaló el ministro. A mí me parece que es un proyecto súper bien concebido porque tiene un enfoque distinto a lo que usualmente, a lo que establece hoy día la legislación. Hoy día la legislación ataca principalmente, es más sancionatorio que, sanciona más que un ataque directo al patrimonio del alimentante. Y yo creo que ese tiene que ser un cambio de foco que este proyecto aborda muy bien. Me parece que el tema sancionatorio hoy día, lamentablemente, no ha dado el resultado esperado. Hoy día se establecen como la suspensión de la licencia de conducir o la reclusión nocturna, y la verdad es que son elementos que muchos están dispuestos a cumplir para efectivamente no pagar con la deuda de alimentos. Por lo tanto, a mí me parece que desde ese punto de vista está muy bien concebida. Ahora, tengo algunas dudas, principalmente que tienen que ver con las notificaciones y las órdenes de apremio, que son hoy día muy difíciles de cumplir. Yo entiendo que el proyecto incorpora formas distintas de notificación, pero siempre va a ser un tema el poder hallar al alimentante. Muchas veces da domicilio falso o cambia de domicilio, no informa, y eso obviamente se convierte en una complicación. Y además de una complicación, se convierte en una demora muy extensa respecto a los trámites que hay que hacer los tribunales de familia. Y en relación a eso tengo algunas dudas, porque una de las mociones que nosotros tramitamos, una que yo suscribí, hablaba de que, y lo aborda también el proyecto, porque hay muchas mociones en ese sentido, respecto al empleador. Acá hay una retención por parte del empleador. Y en ese sentido nosotros eliminamos la sustitución por otra modalidad de pago. Porque aquí se establece que se sigue manteniendo el que por motivos calificados y que justifiquen que el alimentante, sin tener duda del alimento, en este o en otro juicio, ofrezca garantía suficiente de pago íntegro y oportuno. Es decir, que el demandado pueda ofrecer otra forma de pago y que en definitiva el juez pueda acceder a ello. Pero lo que ocurre en la práctica es que los tribunales hay que acreditarle muchos incumplimientos para efectos de que vuelvan a la regla general, que es el descuento por parte del empleador. Entonces nosotros eliminamos esa regla y dejamos la regla general, que directamente sea descuento por parte del empleador sin regla alternativa, para no imprimirle una carga adicional a la familia de tener que ir al tribunal, tener que ir a constatar y que se produzcan 2, 3, 4 sucesivas incumplimientos para que en definitiva el tribunal vuelva a la regla general. Entonces ahí me parece que ese cambio no se aborda, que sería bueno también, bueno, en la discusión poder también estudiarlo, pero eso pasa mucho y lo que ocurre en la práctica es que las familias pierden mucho tiempo yendo al tribunal y obviamente contratando abogados, que es costo, que es resorte y costo de ello. Por otro lado, el tema de los beneficios económicos, el tema de la retención de la licencia, a mí eso me parece que está bien, cuando la fuente del trabajo de la persona, del deudor, tenga que ver con, por ejemplo, manejar algún vehículo, Uber, por ejemplo, me parece que son casos calificados que hay que analizar bien para efecto de que esa medida no traiga, obviamente, más perjuicio a la familia, porque puede ser una fuente de ingreso. Tengo varias preguntas. El tema de los rentistas, un tema que quedó pendiente y que varios me han planteado, el tema de los rentistas, aquellos que no tienen un ingreso formal, sino que viven de la renta. Y que en definitiva es bien difícil de acreditar ese ingreso y es bien difícil de cobrar. Hay gente que no trabaja formalmente o vive de la renta y que en definitiva hoy día es muy difícil de perseguir. Y por otro lado, el tema de los honorarios. Porque
nosotros aprobamos el tema de los honorarios acá, pero el tema de los honorarios nos plantearon la dificultad del cobro respecto al empleador. Porque, ¿cómo hallas al empleador? Hay personas que boletean a distintas personas y que van variando mes a mes, o incluso en el mismo mes le boleteas a varias personas. Entonces, ¿de qué forma haces? O sea, la retención de impuestos a final de año es algo claro, certero, pero en el año, ¿cómo haces para poder hallar a los distintos empleadores y que ello no se produzca en una demora y en una excesiva espera de tener los resultados respecto a esas retenciones? Bueno, eso principalmente, tengo otras dudas, pero bueno, eso por el momento, presidente. La diputada Natalia Castillo. Muchas gracias, presidenta. Bueno, saludar a la ministra Salaquet, también el ministro Larraín, que ya son ambos habitués de la comisión. Primero decirles que nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en estas materias. De hecho, muchas de las cosas que se plantean en este proyecto ya se resolvieron por esta comisión. Todo, por ejemplo, lo que decía recién el diputado Lonton, el tema del registro, nosotros ya habíamos encontrado un mecanismo, estuvimos mucho tiempo pidiendo el apoyo del Ejecutivo, nos hubiese gustado que hubiese llegado antes. Sin embargo, igual yo valoro que lo hayan hecho ahora, que hayan presentado este proyecto, pero no puedo dejar de decir que hay cosas que echo de menos que nosotros ya habíamos resuelto. Por ejemplo, el tema de considerar los alimentos como créditos de primera clase, un proyecto del cual yo además soy autora y está en segundo trámite, es algo que ya está resuelto y está bastante avanzado. Segundo, echo de menos que no se incorpore la calificación de maltrato habitual al no pago reiterado de pensiones de alimentos, que fue una discusión que a nosotros en la comisión nos llevó harto tiempo. De hecho, habíamos encontrado una fórmula que acreditaba la reiteración, entonces el no pago reiterado, porque tampoco es no pago de cualquier cuota de la pensión, es cuando el no pago reiterado de pensiones de alimentos se configura en el tiempo. Entonces ahí la persona que es deudora, no solamente es deudora de alimentos, sino que además podría ser susceptible de ser condenado por el delito de maltrato habitual como una forma de violencia económica. Eso no está en este proyecto. Creo que sería importante incorporarlo, porque además en otro proyecto que vimos antes, cuando estaba como ministra de la Mujer, doña Isabel Pla, nosotros convenimos que el no pago de pensión de alimentos era una forma de violencia económica y quedó así consagrado en el proyecto de ley por el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, nos parece importante que eso pueda ser incorporado en este proyecto, ojalá con el patrocinio del Ejecutivo. Por otro lado, presidenta, creo que otra de las cosas que este proyecto podrían incorporarse es algún mecanismo de subsistencia de los menores de edad, los niños menores de 18 años y también los mayores de 18 que se encuentran estudiando, cuando en definitiva los padres no se han habido. Y eso sí que requiere solamente de la iniciativa del Ejecutivo, porque incurriría en gasto público. Sería importante que el Estado buscara algún mecanismo para poder hacer que a esos niños no les falten los recursos, porque más allá de que después podamos castigar y poder aprender a aquellos padres que no pagar las pensiones de alimentos, se produce un problema material, y que en pandemia además se ha agudizado bastante, que si los niños no tienen sus pensiones de alimentos al día, empiezan también a sufrir otro tipo de maltrato, que es un maltrato ya físico derechamente. Entonces esa patita, digamos, queda un poco coja, y sería interesante que pudiéramos trabajar en alguna solución alternativa. Yo, más allá de que me hubiese gustado que le hubiesen puesto patrocinio al proyecto que nosotros despachamos de la comisión, que está en segundo trámite, valoro de todas maneras que se haya presentado esta iniciativa, que intenta tomar las ideas, al menos de cuestiones que ya habíamos discutido, pero creo que sería interesante que pudiéramos avanzar también a un segundo nivel y buscar una solución donde el Estado asuma un rol más relevante en el no pago de las pensiones de alimentos, y que después el Estado sea el encargado de cobrarle a aquellos deudores con todos los mecanismos que tiene, con las devoluciones de renta, con otros mecanismos que pueda tener. Eso, presidenta, muchas gracias. Gracias, diputada Castillo. Diputado Moraga. Gracias, presidenta. Saludar a la ministra y al ministro aquí presente.
Y más que bien, en función de la presentación que se realizó, preguntarle al señor ministro unas dudas al respecto. Con el tema de los trabajadores, los empleados públicos que ya están contratados y ya son parte de los diferentes servicios, ¿qué va a suceder con ellos, por ejemplo, en términos de las retenciones? Si no van a quedar en sus cargos, no van a postular a ningún ascenso, que es tan re difícil también con los que han sido empleados públicos tener agrado y ascenso en la misma. Entonces, en esa situación, ¿qué va a pasar con esos trabajadores? ¿Cuál va a ser la medida si ellos tienen deuda actualmente y no van a postular a ningún ascenso, digamos? Son situaciones que hay que tener en cuenta. También respecto a los beneficios económicos que tienen que ver con las líneas de financiamiento como Capital Semilla, Cercotec, Corfo. ¿Qué va a pasar también con estos emprendedores o estas personas que tienen deudas alimenticias? ¿Les van a cortar la posibilidad o va a estar mediado a través de un acuerdo que se llegue la persona con el tribunal para la forma de pago? ¿Van a tener posibilidad de acceder también a estos beneficios, a estas líneas de financiamiento para su emprendimiento? Son dudas en ese aspecto, digamos, que sería importante tener claridades a la hora de que se vaya a legislar en forma correcta. Eso por ahora. Gracias. Muy bien, diputado Moraga. Diputado Rocafort. Muchas gracias, presidenta. Saludar, por supuesto, al ministro y a la ministra y a todos los asesores. Bien por el proyecto, pero yo quiero hacer presente que acá estuvimos harto tiempo trabajando en un proyecto con el mayor esmero y lo que hicimos fue acoger varias mociones parlamentarias que habían estado bastante tiempo. Los asesores y todo el mundo trabajó en esto, no me recuerdo el tiempo. Estuvo también con nosotros acompañándonos el ministro y además creo también la ministra, no me recuerdo, creo que sí. Y la verdad cosa que ese trabajo queda, o sea, comenzamos de cero. Obviamente hay una experiencia, hay conocimiento, tengo entendido que la ministra llamó a los asesores para poder trabajar en los equipos técnicos, pero lamentable porque ya este es un proyecto que ya pasó por la Cámara de Diputados, está en el Senado. Deberíamos comunicar al Senado que va otro proyecto igual, que bueno, como son iniciativas, los registros son iniciativas del Ejecutivo, los parlamentarios no podemos hacer eso. Sin embargo, habíamos buscado una alternativa. Y yo quiero rescatar un par de cosas respecto a eso. No me voy a referir a los accesorios porque eso se va a discutir en detalle en el transcurso de las próximas sesiones. Sin embargo, hay un tema que tiene que ver, creo que Natalia lo dijo, Natalia Castillo, de lo que tiene que ver con que el negar o no pagar una pensión alimenticia se califique como violencia intrafamiliar. Es fundamental para nosotros que eso tenga esa connotación. Y lo otro tiene que ver allá, porque esto tiene que ver con la pensión. Pero hay una cosa que también hoy día se está viviendo, y señor ministro, si pudiéramos de alguna manera, y además, por supuesto, la ministra, pudiéramos considerar, cuando existe la separación o la persona, el esposo o la cónyuge, o una de las integrantes de esta familia, obtiene un subsidio habitacional, obtiene una vivienda social. Es un tema que deberá abordarse porque es parte también de la obligación del alimentante, ¿ya? Por lo tanto, debiera considerarse también respecto a cuáles son las políticas de Servio respecto a esto, porque nosotros hemos visto, uno como diputado en su distrito ve a veces que hay ciertos abusos o ciertos influencias, ¿cierto?, que privan a veces a la mujer de la vivienda mientras tenga el marido y dice que ya esta persona viviendo ahí, usted ya tiene un subsidio, usted no puede y usted siga viviendo en un campamento en tal parte, qué sé yo. Entonces hay temas que no solamente tienen que ver con la pensión alimenticia, sino que también tienen que ver con otros complementos que son parte también de esta pensión. Así que es un tema largo, pero yo quisiera aquí aprovechar, ya que lo vamos a ver por segunda vez este proyecto, donde ya creo que tenemos harto trabajo adelantado, es que veamos también
en detalle estos temas que generalmente también son problemas para muchas mujeres. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra a la diputada Muñoz. Gracias, Presidenta. Saludos al ministro, ¿cierto? Y a la ministra que nos acompañan y a todos los presentes, sus equipos, a los colegas. Les saludo a todos. Y, bueno, quería más que nada, preguntar ahí si existen cambios en el procedimiento, en el cumplimiento, de que haga más amigable y más fácil para las madres recurrir, ¿cierto?, al tribunal en el caso de incumplimiento. Más que nada, y no sé si está más fluido, ¿cierto?, más fácil todo ese proceso en el proyecto. Y lo otro que quería consultar también para la ministra, bueno, para los dos obviamente, pero va en la línea de que también en la mesa técnica que estuvimos trabajando, yo recuerdo también que los expertos también nos decían, ¿cierto?, que aquí también hay un problema, un cambio cultural también que debemos ir trabajando. Entonces yo también quería aprovechar la instancia, ¿cierto?, que va más allá del proyecto. Si se viene algo también de parte del Ejecutivo en ver este tema, ¿cierto?, que los expertos lo dijeron no una vez, muchas veces, ¿cierto?, que es parte, ¿cierto?, de que hay que procurar la corresponsabilidad, ¿cierto?, en la crianza, el oportuno pago de las pensiones de alimentos y así. En el fondo también se habló de ese tema profundamente en la mesa técnica. Entonces ahí más que nada quería preguntar si se viene algo también hacia allá, ya que vienen nuevas generaciones. Entonces esta situación también es algo que debemos ir también trabajando desde ya, con medidas obviamente con este proyecto que viene a solucionar de manera inmediata, lo cual yo valoro enormemente, ¿cierto? Y es verdad que nosotros veníamos trabajando hace ya bastante tiempo el proyecto, ¿cierto?, que ya han mencionado los colegas anteriormente, del registro, ¿cierto? Y además nosotros también le pedimos a ustedes que activamente solicitábamos una y otra vez, ¿cierto?, que este era un tema medular. Entonces yo valoro enormemente, ¿cierto?, el trabajo que ustedes han realizado. Ya los puntos que están ahí planteados los destaco y yo sé que va a ser muy, muy importante y que es de manera inmediata, ¿cierto?, viene a trabajar este tema. Que obviamente vamos a trabajar con la mayor celeridad posible, ¿cierto?, de parte del Congreso, pero también yo creo que hay que tomar medidas también a largo plazo, que los expertos también ahí lo planteaban, y no solo una vez, sino varias veces, ¿cierto?, que aquí hay temas profundos que debemos también verlos desde la parte, ¿cierto?, cultural como país, que la responsabilidad, ¿cierto?, en el pago de las pensiones, la responsabilidad en la crianza, la corresponsabilidad, son muy importantes y son compromisos también que se tomaron ahí en la mesa técnica. Gracias, Presidenta. Otro diputado, se le da la palabra. No hay palabras solicitadas, Presidenta. Ya. Sin, ¿no es cierto?, la expresión de más diputados, quisiéramos, ¿no es cierto?, ofrecerle la palabra al ministro y a la ministra en respuesta de las consultas de los señores diputados y diputadas. Presidenta, si le parece, formulo algunos comentarios más atingentes directamente al proyecto y ciertamente la ministra Salaquet luego puede referirse a algunos de los temas que se han planteado del mayor interés, como el que planteaba recién la diputada Francesca Muñoz, y otros que permitan complementar lo dicho. Yo quisiera hacerme cargo de algunos temas más directamente relacionados con el contenido específico del proyecto, con una introducción, un preámbulo, porque varios diputados, como la diputada Castillo, el diputado Rocaful, muy especialmente, de alguna manera otros diputados también, como el diputado Longton, se refirieron a que ya se había hecho un trabajo aquí, se había dado un esfuerzo por parte de esta comisión para avanzar en un proyecto determinado. Eso es efectivo, pero quiero sí señalar que este no es el único esfuerzo que se ha hecho en este ámbito, que han habido otras mociones que han generado también mucho debate y algún avance en distintos niveles. Y hay otras que no han sido debidamente consideradas ni analizadas a fondo, pero que también aportan. Entonces, ese fue precisamente el sentido de la reunión que organizamos junto con la ministra Salaquet, con quienes ya mencionamos, con el propósito de ver cómo seguíamos, qué hacíamos. Y si bien pareciera que se está haciendo todo de nuevo, la verdad es que como se ha cambiado muy radicalmente de concepto, de filosofía en este proyecto, nos pareció que más que introducirle una indicación sustitutiva a algún proyecto,
era en cierto sentido tan diferente en su filosofía fundamental a otras iniciativas que preferimos presentar este proyecto. Yo en esto quiero ser muy claro. Yo, como ya lo he mencionado, tengo origen parlamentario y claro respeto y conciencia del valor de la iniciativa parlamentaria, que es muy limitada en nuestro ordenamiento constitucional y por lo tanto hay que tratar de fortalecerla y no minimizarla. Sin embargo, no siempre eso se puede realizar. Lo hemos hecho. Lo hicimos, por ejemplo, a propósito de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes, en donde teníamos la intención de avanzar, pero finalmente lo hicimos a través de una indicación sustitutiva en un determinado proyecto de ley. En este caso era un grupo de senadores, que era el proyecto más antiguo que se había tramitado. Había muchas mociones también en la Cámara a este respecto. Sin embargo, en ese caso nos pareció que era pertinente proceder de esa forma. En otros casos no lo hemos hecho por la variedad, por la diversidad, pero sobre todo, Presidenta, porque la única manera de reordenar esto era cambiando un poco la filosofía que sustentaba la idea matriz del proyecto. Y ese cambio, que es, como lo destacaba el diputado Longton, es un cambio de perspectiva, dejar de lado el camino sancionatorio judicial, porque ni siquiera los arrestos nocturnos en aquellos casos que se da son eficientes para el cobro, porque finalmente la persona está con arresto nocturno durante un tiempo, sale y sin embargo, a pesar de lo duro que puede resultar eso, no paga un peso, no ganó en nada la situación de la mamá ni de los niños y niñas. Y por lo tanto, si bien es duro, es una sanción, no es eficaz. Y lo que estamos construyendo es un sistema que creemos, por los estudios hechos, por los antecedentes y por la experiencia, que sí va a ser eficaz. Dicho lo anterior, Presidenta, en términos de algunas observaciones muy concretas, en términos, voy por las del diputado Longton, respecto de los temas de notificación, efectivamente hay algún cambio en el tema de la notificación, que es siempre la parte más compleja, pero de nuevo, una vez que logramos tener al deudor en el registro, se va a ver obligado a hacerse cargo. Como se va a partir de la base de que este deudor dio en el juicio básico en cuál fue decretada los alimentos, porque los alimentos han supuesto que ha sido notificado y ha dado una dirección. Esa es la que se toma como la válida, y si no paga 3 o 5, como ya se ha dicho, entra al registro. Y por lo tanto, si es que no le ha llegado la notificación del registro, le va a llegar cuando pide un crédito o cuando quiera comprar o vender un auto. De manera que va a entrar al sistema por fuerza, porque ahí es donde se piensa que va a ser efectivo el proceso que estamos desarrollando, de apretar al deudor por distintos caminos que lo obliguen a pagar, porque de lo contrario se le dificulta su actividad cotidiana. Respecto del tema de los motivos calificados que existen ahora, nosotros hemos señalado que no es suficiente los motivos calificados para poder buscar alguna alternativa de pago. Exigimos además que no haya deuda, que eso es un cambio muy radical respecto de lo que actualmente existe, e incluso más eficiente que las retenciones que se pueden hacer ante el empleador, las que se van a ver seriamente restringidas, porque lo que vamos a aceptar es que la forma alternativa de pago sea seria y suficiente. Y si no da una garantía seria y suficiente, entonces no va a poder salir del registro y va a seguir amarrado en los distintos aspectos que se señalan. En el campo de la licencia de conducir,
obviamente se piensa con buen criterio abrir la flexibilidad, porque como bien dice, se trata de alguien que trabaja en Uber, en una actividad de esa naturaleza. Bueno, el juez tendrá el buen criterio y se abre la posibilidad a que se le otorgue el permiso de conducir por un periodo de hasta un año, en la medida que él vaya garantizando que va a poder pagar su deuda. Y no se le va a dar una licencia de conducir de duración normal, porque puede con eso evitar el pago. Mientras pague, mientras garantice el pago, entonces va a tener su licencia de conducir. De nuevo, buscamos el incentivo. Y se va dando, pero no todo lo del caso, sino que un tiempo limitado para asegurar que la persona se dé cuenta que si no paga va a perder una oportunidad. Plantea problemas el diputado Longclair respecto a los rentistas. ¿Cómo se acredita? Es muy difícil, efectivamente, porque supone la existencia del registro que haya un agente retenedor. En los distintos ejemplos que hemos propuesto y los mismos casos que plantea la ley, hay una institución financiera, hay un notario, hay un conservador, hay un registro de vehículos motorizados, hay un tesorero, en fin, hay siempre un agente que puede retener. En este caso no lo tenemos y si se puede avanzar en eso, siempre estamos abiertos. Toda propuesta de ley supone su posibilidad de perfeccionarla y veamos si podemos avanzar en esa línea. Y respecto de los honorarios, efectivamente es más difícil registrar si hay una persona que boletea a muchas personas en distintas instituciones a que si lo hace en una, donde es más fácil la retención. Sin embargo, esa persona al final va a tener que hacer una liquidación al año en el lugar complementario y esa va a ser una oportunidad, si tiene devolución y está contemplado así, para poder retenerle y pagar su deuda. Respecto del planteamiento que hace la diputada Castillo, efectivamente hay algunos aspectos, como ella señalaba, que ya han sido vistos y hay otros que se incorporan, que se agregan y que son los que queremos discutir y plantear. Porque, claro, ella nos decía, ¿por qué no intervenimos en su momento? Lo planteamos, en su momento no teníamos toda la claridad del proyecto, ni habíamos hecho este trabajo que hicimos con la ministra Salakit de hacer un examen exhaustivo, cruzado y transversal de las propuestas y de la legislación comparada. Finalmente lo hicimos en atención a las circunstancias, y lo hicimos antes de que se produciera esta explosión a propósito de la retención del 10%. Pero sí está contemplado el tema del crédito preferente, diputada Castillo, porque nos parece que esa es una muy potente señal. No está contemplado, y este es un tema que hay que discutir, lo que plantea usted, diputada Castillo, y también lo hizo presente el diputado Rocafur, respecto de que el no pago es un maltrato y por lo tanto es una forma de violencia en contra de la mujer, de violencia económica, y debe ser considerado en este proyecto. Sin embargo, y entiendo que de alguna forma está en el proyecto de violencia integral en contra de la mujer a que se refirió la diputada Castillo, la pregunta es ¿con qué propósito se logra con qué propósito se logra establecer un beneficio para la mujer, pero particularmente para los niños y las niñas? Porque convengamos que al final del día el interés mayor es el interés superior del niño, del cual estamos nosotros preocupados. Es decir, la madre, que es la que normalmente se hace cargo de estos hijos, requiere los recursos para favorecer la educación y crianza de los hijos comunes con el alimentante, él o los hijos o hijas comunes que tenga. El hecho de que se acredite que esto es un maltrato y que es un caso de violencia intrafamiliar, ¿cuánto aumenta o cuánto beneficia el objetivo que estamos procurando, que es hacer eficaz el pago de la deuda? No pareciera haber una correlación en eso, más bien sigue esa línea de análisis, la perspectiva más bien sancionadora y sobre todo judicializadora, porque ese maltrato tiene que ser acreditado y establecido y tenemos que entrar entonces por la vía judicial.
no es que no consideremos que sea negativo y de alguna forma puede ser considerado violento. Hay mucha literatura que así lo establece. Pero la filosofía de este proyecto tomó un camino distinto. Más que incorporarlo al BIF, lo podrá hacer, pero si lo incorporamos al BIF no vamos a ganar nada respecto de lo que estamos buscando. El valor que tiene el proyecto es la creación de este registro y la incorporación de alguien en él nos va a permitir asegurar que, por las consecuencias que tiene, finalmente pague la deuda alimentaria, que es al final lo que nos interesa, que niños y niñas tengan sus ingresos suficientes para su educación y para su crianza. En ese sentido, no hemos incorporado este concepto que está ya de alguna forma en esa ley referida, y pensamos que para los efectos que persigue esta iniciativa no ayuda, no agrega algo específico al objetivo de asegurar el pago por distintos mecanismos. La diputada Castillo también agrega otra consideración que ha sido también largamente discutida, si acaso vamos a generar, en caso de no pago, mecanismos de subsistencia de cargo del Estado. La verdad es que la filosofía de este proyecto va en el camino de hacer responsable al alimentante, de hacerlo el verdadero responsable de la educación y crianza y por lo tanto de la manutención de sus hijos e hijas, y no facilitarle la vida diciéndole el Estado se va a hacer cargo de esto. Ministro, disculpe que lo interrumpa, pero en honor al tiempo tengo que prorrogar, si bien así los señores diputados y diputadas lo acordemos, unos 15 minutitos para... ¿Sí? Ya. Sí, ningún problema, ministro. Gracias, presidente. Entonces voy a ir más rápido para que también pueda la ministra Salaquet formular alguna reflexión que ayude a este debate. Esa mirada distinta es la que nos lleva a seguir una fórmula que no incorporó lo que aquí se requirió y que se ha discutido en otras oportunidades, que es que finalmente el Estado termine pagando lo que deben pagar los padres. Respecto de la inquietud del diputado Moraga, que este proyecto podría inhibir la búsqueda de ascenso, pero estamos hablando de los nombramientos, de la contratación de cualquier persona en el sector público, y estoy seguro que eso no lo va a inhibir. Y respecto de lo que puede inhibir la búsqueda de capital semilla para los efectos de generar recursos y pagar la deuda, por cierto, eso forma parte de lo que se puede conversar ante el tribunal. Si el tribunal ve que alguien va a recibir un beneficio de esa naturaleza y el deudor dice, mire, yo con esto voy a poder pagar, es obvio que el juez va a estar con las facultades para poder autorizar ese capital semilla, esa contribución que se le hace para que forme un capital semilla y pueda desarrollar una actividad productiva, en la medida que él garantice un pago serio y suficiente de la deuda alimentaria en un tiempo razonable. O sea, aquí, como digo, siempre en el juego de cerrar puertas, pero también abrir ventanas para que haya oportunidades buscando el objetivo de que se financien las deudas. Respecto de, bueno, ya me hice cargo también de lo que señalaba el diputado Rocaful, a propósito de lo que señalaba la diputada Castilla, que hicieron algunos comentarios comunes, y finalmente la diputada Francesca Muñoz señalaba, consultando si habían facilidades respecto del cobro en el ámbito judicial. Sí, nosotros también, como lo señalé, tenemos modificaciones aparte de las que se establecen respecto de la creación de este registro y todas sus consecuencias, modificaciones a la ley de abandono de familia y pago de pensiones alimenticias que apuntan en esa dirección, para simplificar, para facilitar las notificaciones, las retenciones, en fin, hay una serie de medidas que las iremos analizando y que apuntan hacia la inquietud que plantea la diputada Muñoz, en que tiene toda la razón. Respecto de los otros planteamientos que hacía referido a la corresponsabilidad y a la forma como cambiar la educación y la cultura en nuestro país para que así se entienda, me remito a lo que se va a referir al respecto la ministra Salaquet. Gracias, presidenta, y espero haber satisfecho del mejor modo posible las inquietudes, que las seguiremos conversando cuando entremos al análisis en particular de este proyecto en forma más clara y precisa. Gracias, presidenta.
Muy bien, ministro. Ministra Salaquet. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, ministro. Solamente complementar y recordar, como me refería en un inicio, que el espíritu de este proyecto es buscar una fórmula efectiva de que los deudores paguen sus pensiones de alimentos. Indudablemente hoy día las mujeres somos víctimas de otra serie de instancias donde las tenemos que abordar y se están abordando en otros proyectos de ley. Es bien importante esto porque hoy día la realidad nos está mostrando que además de la carencia y el dolor que sufre una familia cuando no recibe lo que por justicia se merece, en este caso las pensiones de alimentos, la carga se la lleva un día la madre, porque la madre tiene que ir de forma recurrente a los tribunales de familia, tiene que estar siguiendo cuál es el lugar donde se cambió de dirección el deudor, etcétera. O sea, además ella tiene una serie de gestiones que realizar que este proyecto le elimina, ¿no es cierto? Porque esto ya se va a hacer de forma automática, porque este registro va a ser actualizado una vez al mes, y quien va a tener la carga de, si es que le interesa salir del registro, va a ser precisamente el deudor, que va a ser quien va a tener que ir a demostrar que está cumpliendo con lo que la ley le exige, porque de otra forma no va a poder salir de este registro. Y en esa misma línea, con referencia a lo que dijo la diputada Castillo, diputada, para nosotros es tremendamente importante lo de la violencia económica, pero creo que debemos conversarlo en profundidad. Como usted sabe, esto ya se está abordando en la ley de violencia integral, y nos preocuparía que si aquí, además, eventualmente, según como quedara explicitado en este proyecto, podríamos correr el riesgo de estarle entregando en este proyecto una nueva carga a la madre, porque ella tendría que comenzar un nuevo proceso, a lo mejor en un juzgado, según si va a ser penal, pero va a tener que comenzar un proceso de violencia intrafamiliar. Entonces, creo que tenemos que discutirlo. O sea, a ver, yo primero que nada, diputada, y a todos los diputados y diputadas presentes, por su intermedio, presidenta, tanto para el ministro Larraín como para mí, es tremendamente valioso todo lo que se enriquezca la comisión, este proyecto, pero creo que también es importante levantar ciertas alertas, como la que para nosotros como ministerio es importante, es que este proyecto pueda dar una respuesta efectiva y no signifique una carga nueva, porque hay otros proyectos donde a lo mejor nos podríamos estar haciendo cargo de esta realidad, pero creo que es importante que lo discutamos en profundidad y ver cuáles son las implicancias que tendría incorporarle el maltrato habitual en este proyecto. Y con referencia a la diputada Muñoz, diputada, compartimos con usted, y yo sé que con toda la comisión, la importancia de acelerar el cambio cultural hacia una sociedad más corresponsable. Es uno de los ejes del trabajo de este ministerio. Ya hemos comenzado con ciertas acciones, pero este proyecto también responde en esa línea. O sea, creemos que este proyecto tiene una señal clara que va en la dirección de la corresponsabilidad, porque indudablemente la corresponsabilidad se da en distintas dimensiones, pero sí nosotros asumimos compromiso que una vez que esta ley se promulgue, nosotros vamos a hacer una campaña desde este ministerio, no solo de discusión, sino también de sensibilización, porque esperamos que realmente enmarque un punto de inflexión en esta materia. Y así como también estamos haciendo otras acciones y otros trabajos, tanto en capacitación, en sensibilización, en materia de corresponsabilidad en colegios, con dirigentes sociales y con distintos actores, porque los cambios culturales requieren de ley, pero también requieren de convicción. Entonces, como ministerio, estamos haciendo una serie de acciones en esa línea también. El resto de las preguntas creo que las dejó claras el ministro Larraín. Ahora sí se había apagado, disculpen el micrófono.
agradecer, ¿no es cierto?, al ministro y a la ministra, y propongo que en la próxima sesión puedan ser escuchados, invitados que los diputados y diputadas propongan. Y tal vez en una tercera, ¿no es cierto?, sería ya votar la idea de legislar, si así también los diputados y diputadas lo ameritan. Sí, diputado Lonton. Quizás también mantener como invitado al ministro y la ministra, quizás no ellos, pero que alguien que los pueda representar para poder responder distintas dudas. Yo por lo menos quedé con algunas y que me gustaría poder planteárselas. Sí, entonces. Presidenta, ¿hasta cuándo tenemos plazo para proponer nombres? Secretario. ¿Invitados? El plazo de la urgencia vence la próxima semana. Pero el Ejecutivo comentó que lo iba a... Presidenta, en primer lugar, tenemos distrital además la próxima semana, acuérdense. Sí, sí, tenemos distrital. Ah, ¿tiene que distritar la próxima Sí. semana? Ya. A ver, bueno, no sé cómo era el tema de la urgencia, pero yo primero no podemos desechar lo que ya tenemos ahorrado. O sea, nosotros discutimos largamente un proyecto que tiene que ver con este sentido, por lo tanto ahí tenemos algo ganado. Entonces, yo creo que extendernos demasiado en muchos invitados también sería un poco oficioso. Yo considero que deberíamos tener una sesión para invitados y comenzar justamente a debatir de inmediato, o sea, votar en general y comenzar a votar en particular, dar los pasos para indicaciones, lo más acotado posible. Presidenta. Sí, diputada Castillo. Sí, yo en la misma línea del diputado Rocafull, la propuesta que yo le hago es que podamos tomar el acuerdo para sesionar de manera extraordinaria el lunes de vuelta a la distrital en una única sesión de audiencia. Exacto. Que lo podamos ojalá votar en general y el día miércoles ya partir con la discusión en particular. La verdad es que este tema para nosotros ha sido muy trabajado. Creo que no hay para qué seguir demorando las cosas. Sí, me dice el diputado Rocafull que tienen un diplomado. Con honores. Con honores. Diputado Lonton. No, totalmente de acuerdo. Proponer invitados, una sesión con invitados y después votamos. O sea, yo incluso dejaría abierto el plazo ahora de indicaciones. Ya. Cosa de tener invitado y después ya, porque ya la próxima sesión sería si sesionamos un lunes va a ser el miércoles, por lo tanto me parece que el plazo va a ser muy corto si es que decretamos indicaciones el mismo lunes, o sea, poder dejarlo abierto y quizás desde ahora el plazo para presentar indicaciones. Eso. Exacto. Indicaciones. Indicaciones. Presidenta, y si es que fijamos el plazo para poner indicaciones para el miércoles de vuelta a la distrital al mediodía, para que tengamos el comparado en la tarde, en una de esas podemos avanzar al tiro, la discusión particular. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? De acuerdo, diputada Castillo. Diputada Moraga. De acuerdo con la propuesta. Ya. No, de acuerdo, Presidenta, para poder ordenar y dar. Sí, el lunes tenemos. Entonces, el lunes a la vuelta digital, los invitados, el día miércoles deberíamos votar en general y comenzar la discusión en particular. Ya. Y que estén las indicaciones para el miércoles. ¿Sí? Para el miércoles 14. Para el miércoles 14. ¿Sí? Ok. Para un día antes, para el martes, para que hacer el comparado al día miércoles. Para el martes a las mediodía. Ya. Para el martes a mediodía me dice el secretario que estén las indicaciones. Para poder hacer el comparado. Okay. Para poder hacer el comparado el día miércoles. Presidenta, yo dejaría por lo menos hasta el día miércoles, porque nosotros estamos volviendo recién el día martes y yo está bien, me parece bien, y además obviamente el secretario tiene que ordenar y sistematizar todo el tema y no es fácil, es un trabajo, es complicado. En ese sentido, Presidenta, creo que deberíamos, o sea, pero también para nosotros es muy encima. Ya. Digo, no sé, pues yo ahora si hay una mayoría, bien, pero yo preferiría, o por último, o sea, no, dejaría hasta el día miércoles, ¿no? Yo creo que un día más, si se puede estudiar con el comparado, bien, pero yo creo que deberíamos por lo menos hasta el día miércoles. No sé, yo asumo la mayoría, pero las indicaciones. Las indicaciones hasta el miércoles hasta el día 16 de abril.
Entonces vamos a tener una semana y media para las invitaciones. ¿Y está bien o no? ¿Y cuándo la quieren empezar? Para el martes. Yo he dicho el martes mediodía para poder ser comparado. Pero indicaciones se pueden presentar hasta el mes de votación. Y usted, diputado Rocaful, dice el miércoles 14, todo el día. Entonces el miércoles 14 no podríamos partir la votación particular. Votamos en general nomás. No, hay votante. En general primero. Votamos en general nomás el miércoles. Es que entonces podemos fijar 2 sesiones de audiencia. No, o sea, ¿para qué citar el lunes? Digamos. Claro, presenta. La propuesta de citar el lunes era para que partiéramos votando el miércoles, pues si vamos a votar el lunes a la Para semana. eso era. Dejémoslo, lo va a seguir, mejor dejarlo el miércoles. Recibimos los invitados y finalizando la audiencia votamos en general. Y después la siguiente sesión votamos ya directamente las indicaciones. Me parece un poquito más. Y ahí podemos Muy partir bien. votando. Me parece. O sea, Ahí podemos, partir el próximo lunes, el lunes subsiguiente y el día miércoles. Sí, muy bien. Me parece. Entonces, señor presidente, solo para un fin de orden y para Sí. que esto quede plasmado en el acta. Vamos a tener sesión especial el día lunes. ¿No? Entonces la próxima sesión sería el miércoles 14. Ordinaria. Los invitados. En general. Ya. Y quiero también aclarar, señor diputado, que el plazo para presentar indicaciones según el reglamento es incluso hasta antes de inicio de las votaciones, pero para efectos prácticos se fija un término concordado entre nosotros, ¿cierto?, para realizar el comparado, porque es un texto legal complejo y largo. Por eso tenemos hasta, a ver, señor secretario, Dígame. podemos llegar a un acuerdo donde se pueda extender el plazo de las indicaciones hasta el Absolutamente. día viernes de la próxima semana. Sí, claro. Y así tenemos hasta el día miércoles. Está sin porque audio, usted pueda diputado. presentar Exacto, exacto. Está sin audio. Yo sí lo escuchaba. No. Sí. ¿Ya? ¿Quedó claro, no? Sí. Sí. Hasta el, Ya, próximo- a ver, hasta el a viernes ver. de la próxima semana. Ya, pero ahora Entonces- que el secretario, a ver. Entonces, ordenemos bien. en Viernes definitiva, 16. vamos a dejar hasta el día Viernes 16. el viernes 16 vamos a fijar el plazo para presentar indicaciones. Por lo tanto, está toda lo que queda esta semana, la próxima y la subpróxima hasta el viernes 16. Y la próxima sesión ordinaria sería el día miércoles 14, ¿cierto? En donde escucharíamos a algunos invitados y vamos a citarla para votarlo en general también al final. Lo voy a colocar en la citación. Y desde ya, señores ministros, ya quedan cordialmente invitados y sus asesores para participar de dicha sesión. Esos serían los acuerdos. Estamos bien, señor diputado, ¿cierto? Sí. Presidenta, ¿puedo pedir algo en relación también a la tramitación antes que se acabe el tiempo? Diputada Castillo. Sí, si es que el señor secretario nos pudiera hacer llegar el proyecto que despachamos nosotros para ver qué cosas podemos rescatar de ahí y si es que podríamos pedirle algún informe comparado a la biblioteca si es que no existiera ya, porque capaz que ya exista. Yo no me acuerdo si lo pedimos en la tramitación anterior, pero sí sería bueno tenerlo Hay una. a mano. Algo pedimos de la biblioteca. Incluso Sí. estuvieron acá, estuvieron de la Sí. biblioteca acá en la... Tal vez la actualización de ese informe, que no puedan actualizar. Sí. Vale. Encantado. Yo voy a ponerme en contacto con la biblioteca para que nos digan qué fue cuál fue su aporte y le hacemos llegar el proyecto. ¿Ya? Entonces, habiéndose cumplido el objeto, se levanta la sesión y se le agradece a los señores ministros también por haber participado. Gracias, presidenta. Thank you.